para que todo funcione correctamente. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu benevolencia, tu misericordia y tu amor. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor, en tu presencia, Padre amado, porque tu palabra dice que donde dos o más se reúnen, tú estás entre ellos. Ponemos este servicio en tus manos, Señor, que seas tú utilizando a tu siervo, Padre, que no sean palabras mías, que sean tus palabras, que sea tu palabra, Señor, a través de mí, llegando a todos los corazones de mis hermanos, Señor, y que ésta penetre como espada de dos filos, Señor, y que se quede, Señor, porque no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores también de esa palabra. Te pedimos hoy, Señor, en tu santo nombre, que tú bendiga la vida de mis hermanos, los que están por las diferentes plataformas de YouTube y de Zoom, y que seas tú, Señor, cada día en nuestra presencia, en nuestra vida, guiándonos y llevándonos de tu mano. Sea para ti honra, gloria, poder, alabanza y adoración. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre. En el precioso, poderoso y glorioso nombre de Yehoshua HaMashiach, te hemos orado. Amén. Mis estimados hermanos, con la continuidad que estamos haciendo del estudio de las Parashá, en esta semana 11 nos correspondía el estudio del profeta Isaías en los versículos 24 y 25. Y en los escritos mesiánicos, Juan capítulo 11. Me gustaría comenzar este resumen con una pregunta que en el trayecto de este resumen le vamos a dar respuesta. La pregunta es la siguiente: ¿dónde está nuestra seguridad? ¿En lo material o en Hashem? Pensemos bien en la respuesta que vamos a dar. Vivimos en un mundo donde las seguridades humanas fallan. Falla en la economía, falla en el poder, falla en la salud y aún inclusive falla en la vida misma. Pero esta parashá nos va a mostrar un mundo que se derrumba bajo el juicio de Hashem. Y en el Evangelio nos presenta a Yehoshua como la respuesta divina frente a la muerte y la desesperanza. Comencemos este resumen con tres aspectos importantes. El primero, la caída del orgullo y la seguridad humana. Para eso, veamos qué nos dice Isaías 23, versículos del 7 al 9. La palabra nos dice: con la larga historia que tenían ustedes, ¿son estas silenciosas ruinas lo único que queda de su ciudad? Antes tan llena de alegría. Piensen en toda la gente que enviaron para establecerse en lugares distantes. ¿Quién hizo caer este desastre sobre Tiro, la gran fundadora de los reinos? Sus comerciantes eran todos príncipes, sus mercaderes nobles. El Señor de los ejércitos celestiales lo hizo para destruir tu orgullo y dejar por el suelo a toda la nobleza de la tierra. Tiro representaba riqueza, comercio, autosuficiencia. Dios anuncia su caída para mostrar que nada humano es eterno. El hombre confía en lo que ve, pero Yehoshua muestra toda gloria humana, que toda gloria humana puede desaparecer. Y esto podemos constatarlo en el Evangelio, en Juan capítulo 11, versículos del 21 al 25, que nos dice lo siguiente. Marta le dijo a Yehoshua: Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Yehoshua le dijo: tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final. Yehoshua le dijo: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y miren la pregunta al final. ¿Lo crees, Marta? Eso también nos está diciendo el Señor a nosotros en estos momentos. ¿Ustedes creen también que el que vive en mí jamás morirá? Varias ocasiones hemos hablado que si estamos con Él, nada malo nos puede ocurrir. Y el Señor nos está dando una enseñanza cada vez más. Y si recordamos la pregunta que hicimos al principio, que decía, ¿dónde está nuestra seguridad, en lo material o en Hashem? Estamos viendo cómo el Señor nos está demostrando en Isaías, en ese juicio, que toda la persona o todo aquel que confía en lo humano va a tener situaciones y nunca va a lograr lo que quiere. Por tanto, no pongamos nuestra vista en lo humano, pongamos nuestra vista y nuestro amor y nuestro cuidado en el Señor, en el Todopoderoso. El segundo aspecto de este resumen es que el pecado trae juicio y muerte universal. Siempre hemos recordado que pecado, sea pequeño o grande, es pecado, y que existen los tres pecados de muerte, en el cual sabemos que ninguno de nosotros vamos a incluir. Y hoy, en este resumen, vamos a ver por qué este pecado trae juicio, por qué el pecado trae juicio y muerte universal. Para eso, leamos Isaías 24, versículos del 3 al 5. Dice la palabra en el poderoso nombre de Yehoshua HaMashiach. La tierra será totalmente vaciada y saqueada. El Señor ha hablado. La tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita. Hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Debemos recordar en esta lectura que acabamos de hacer, si analizamos lo que dice al final estos versículos, que han torcido las instrucciones del Señor, que han violado sus leyes y han quebrantado su pacto eterno, nos demuestra que una vez más el pecado rompe la relación con Hashem y produce muerte, dolor y vacío. Y eso es así, mis hermanos. Cuando nosotros quebrantamos esa relación que tenemos con el Señor, violando sus mandatos, violando sus estatutos, sus leyes, estamos creando un vacío entre el Señor y nosotros. Estamos creando ese espacio amplio donde el enemigo puede penetrar y terminar su obra. Y es momento en estos tiempos de que nosotros no permitamos que eso ocurra. De que nosotros cumplamos sus instrucciones. Que no nos torzamos, señores. Que seamos cumplidores de sus leyes y de ese pacto eterno que Él hizo cuando dijo que Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. No permitamos, hermanos, que los pecados terminen con nosotros. Sabemos que cometemos errores y es lógico en esta carne corruptible. Pero tenemos el amor y tenemos la misericordia y la benevolencia de un Dios todopoderoso que nos perdona. Pero hoy más que nunca debemos estar afianzados cada vez más en sus mandamientos, en sus leyes y en sus preceptos. Y saber que la única forma de evitar que el enemigo entre en nuestras vidas es cumpliendo lo que dice su palabra, profundizando en ella, estudiando día a día. Y no solamente estudiando, sino también compartiéndola con aquellas personas que lo necesitan. Porque cuántas personas hoy en este mundo necesitan
de la palabra de Dios. Necesitan ser discipulados. Y como hace unas semanas atrás estuvimos viendo discípulos para hacer discípulos. Y es nuestra función. Es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Siempre debemos recordar lo que dije anteriormente. Romper esa relación que tenemos íntima con Dios nos va a producir muerte. Cuando hablo de muerte espiritual, un dolor y un vacío, tal como nos dice Isaías 24, versículo 11. Isaías 24, versículo 11 nos dice: se reúnen las turbas en las calles, clamando por vino. El gozo se ha convertido en tristeza y la alegría ha sido expulsada de la tierra. Es lógico cuando es que esto ocurra cuando estamos alejados de Él. Todo el gozo que pueda tener se convierte en tristeza y esa alegría que teníamos se expulsa, está fuera de nosotros, porque es que estamos quebrantando su ley y eso no podemos permitirlo, mis hermanos. Cada día tenemos que saber que somos sus hijos, que Él nos escogió, que Él nos separó y que Él nos está mostrando el camino que debemos seguir, que Él nos está enseñando día a día, momento a momento, qué debemos hacer y cómo debemos comportarnos y cómo debemos llevar su palabra a toda persona que la necesite y evitar que se pierda ese gozo y esa alegría que debe permanecer en todos los hijos del Señor. Y en aquellos que aún no las tengan, debemos nosotros como hijos llevársela, pero llevársela a través de su palabra. Que cada día traigamos más personas a su redil. Recordemos que el Señor dijo que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nosotros hoy nuestra función es recuperar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Traerlas al redil con amor, pero sobre todo con mucha paciencia, mansedumbre y sobre todo mostrándole que la palabra es la forma correcta de llegar a los pies del Señor Todopoderoso. Otro punto importante que podemos ver de este resumen es que Yehoshua entra a un mundo de muerte para traer vida. Veamos qué nos dice Juan 11:25. Nos dice, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Recordemos el versículo que nos dice que crucificados juntamente estamos con Él, que ya no vivimos nosotros porque Él vive en nosotros. Y lo que hacíamos por amor al hombre, lo hacemos por amor a Él, que con ese amor inmenso que Él tiene se entregó para llevar sobre sus espaldas todos nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestras transgresiones. Y tenemos que saber que Él es la resurrección y la vida, que si creemos en Él, viviremos, porque eso es lo que todos anhelamos, tener esa vida eterna y que podamos ser justificados el día del juicio final. Por eso dice en el 26, todo el que vive en mí, cree en mí y jamás morirá. Esto nos dice claramente que Yehoshua nunca, pero nunca ignora el dolor humano. Entra en él con poder y compasión. Él nunca va a ignorar el dolor humano, porque Él sufrió por nosotros en el madero. Él fue vejado, maltratado, pero como oveja al matadero no dijo ni palabra. Y Él nunca, nunca, repito,
ignora el dolor humano. Entra Él con poder y compasión. En Isaías se nos muestra ruina y muerte. Yehoshua revela que tiene autoridad sobre todo. Isaías nos muestra la necesidad del hombre, pero Yehoshua nos está mostrando la respuesta a nuestras necesidades. ¿Cuál sería la aplicación práctica de este resumen que tenemos para hoy? El primer aspecto de esta aplicación práctica para nosotros es: no pongas tu confianza en el hombre. Si un hermano fuera tan amable y me lee Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 8. Bueno, entonces lo voy a leer. Dice la palabra en el poderoso nombre. Adelante, adelante, hermano. Dice la palabra del 5, Jeremías 17, de 17, 5 al 8. del 5 Al 8. al 8. Dice la palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza es Adonai, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Amén. Amén. Hermanos, claramente Jeremías nos está diciendo, o sea, lo que el Señor a través de Jeremías nos está diciendo, que no pongamos la confianza en el hombre, sino que nuestra confianza tiene que estar depositada en Yehoshua HaMashiach, nuestro creador y salvador. Otro hermano, por favor, que me lea Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Bueno, lo voy a leer. Yo lo Ah, tengo si gustan. Yo adelante, también. hermano. Bueno, Amén. Adelante, Adelante, hermana. adelante, hermano. Bueno, dice, Primera de Juan 2:17. Creo que el hermano Adelante. Albert me dijo que leyera. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Wow, qué gran palabra. El mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Hashem permanece para siempre. Mis hermanos, tenemos que tener claro que nosotros debemos hacer la voluntad del Señor, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No pongamos la confianza en las cosas del hombre, pongamos la confianza en el Todopoderoso. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, todo es para bien. La segunda aplicación práctica que el Señor tiene para nosotros es la siguiente: reconocer que el pecado trae muerte, pero Yehoshua trae vida. Voy a pedirle a un hermano amablemente que me lea Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 23. Romanos capítulo 6, versículos del 20 al 23.
Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, pero ahora libres del pecado y hechos servidores de Adonai, tienen como su fruto la consagración y como meta la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Adonai es vida eterna en Yehoshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Debemos reconocer que el pecado trae muerte, pero en Yehoshua Hamashiach tenemos vida y vida eterna, porque Él es el que nos da esa vida y Él es el que nos va a declarar justos el día del juicio final. Y qué hermoso sería poder estar con Él. Y mi anhelo siempre será que todos nosotros podamos ser justificados delante del Señor y que estemos con Él, porque realmente nosotros la muerte no podemos temerle, porque sabemos que más allá tendremos una vida hermosa en su presencia. La tercera aplicación práctica para nosotros hoy es: confía y cree en Hashem aun cuando todo parece perdido. A veces nos desesperamos cuando vemos cosas o estamos perdidos y decimos, ay, pero ¿por qué razón nos pasa esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Hermano, demos gracias por lo bueno, pero también demos gracias por las pruebas que el Señor nos pone. Porque esa prueba es para crecer espiritualmente en su presencia y en su palabra. Por eso, la tercera aplicación práctica para nosotros es: confía y cree en Hashem, aun cuando todo está perdido. Un hermano, por favor, que me lea Juan 11:40. Juan 11:40. Ya la tengo. Adelante, hermano. Ok, Juan 11:40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Amén. 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 ¿No te dije que si crees verás la gloria de Hashem? Hermanos, creamos, pero que esa creencia sea verdadera. Porque a veces podemos decir, no, sí, yo creo en Dios, pero ¿realmente lo estamos haciendo? Y voy a leer lo que nos dice el Salmo 121 del 1 al 5. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Elohim, hacedor del cielo y la tierra. Él no dejará resbalar tu pie, nunca duerme tu guardián. Adonai es tu guardián. Adonai es tu protección a tu mano derecha. El sol no te molestará de día, ni la luna de noche. Adonai te protegerá de todo mal. Él protegerá tu vida. Adonai cuidará tu salida y tu entrada, ahora y siempre. Repito, Adonai te protegerá de todo mal. Él protegerá tu vida. Cuidará tu salida y tu entrada, ahora y siempre. Hermanos míos, si confiamos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, si nuestra confianza está depositada en Él, Él nos cuidará en todo momento. Él estará ahí.
pero no nos separemos de Él ni de su presencia. Confiemos cada día en Él. Toda situación difícil que podamos tener, el Señor nos dará la respuesta para salir. El Todopoderoso nos dirá qué debemos hacer. Y siempre ha sido así. Pero a veces nos desesperamos y pensamos, y muchas veces nos puede ocurrir, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Dónde estaba el Señor? El Señor está trabajando. Recuerden esa hermosa alabanza que dice que cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Confiemos firmemente en Hashem y creamos en Él, aun cuando para nosotros pensemos que es difícil, para Él nada es imposible. Porque Él nos dará la solución. Solo Él, nadie más. Solo Él. Hoy, dándole respuesta a nuestra pregunta inicial que nos decía, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿En lo material o en Dios? Pues yo le digo algo. Viendo esto, el Señor nos pone delante dos realidades. La primera, un mundo bajo el peso del pecado y del juicio. Y dos, un Salvador que vence la muerte y ofrece vida eterna. Nos está poniendo dos realidades delante de nosotros. ¿A qué nos llama Yehoshua hoy, hermanos míos? ¿A qué nos está llamando el Señor en estos días? Como llamó a Lázaro. Pues nos llama a salir de la muerte espiritual. A pensar y saber que con Él estamos bien. A dejar el pecado. Esperamos que nosotros hoy todos no cometamos pecado, cometemos errores. Porque ya sabemos que el pecado trae muerte y que el pecado nos abre un vacío en esa relación con el Señor. Y también nos dice el Señor hoy y nos llama a poner nuestra confianza y fidelidad solo en Él, en nadie más. Porque no necesitamos de nadie más, solamente en Él. Porque Él es el Todopoderoso. Tal como nos dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y también como nos dice Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Si recordamos lo que pasaba en Isaías, Isaías anunciaba juicio y muerte, porque se habían alejado, habían quebrantado las leyes de Dios, se habían alejado del Señor. Y sin embargo, hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Y efectivamente, ese momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Qué hermoso que el Señor en su inmenso amor nos está diciendo, yo te escucho, yo te ayudo y yo te doy la salvación. Es importante tener en cuenta lo que nos está diciendo Segunda de Corintios. Es por eso, hermanos, que si hoy reconocemos que solo tenemos vida en Yehoshua, no confiemos en lo pasajero. Escuchemos siempre su voz
tal como nos dice Hebreos 3:15. Recuerden lo que dice. Cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Cuando escuchemos la voz del Señor, que nuestro corazón esté abierto a escucharlo, que nuestro oído esté presto a escuchar su voz. Porque si sabemos que escuchamos su voz, nunca vamos a rebelarnos, porque no es nuestra función. Nuestra función es cumplir lo que Él nos dice y seguir lo que Él nos está diciendo y cumplir con lo que Él nos está diciendo. Por tanto, escuchemos siempre su voz. No prestamos oído a otras cosas. A veces prestamos oído a cosas que no necesitamos escuchar. Y no seamos como aquel pueblo que se rebeló porque no quiso escuchar su voz. Seamos un pueblo humilde, amoroso, que escucha su voz día a día. ¿Cómo escuchamos su voz? A través de su palabra. Él nos habla a través de su palabra. Y eso es hermoso saberlo. También, como nos dice Juan, capítulo 3, versículo 36, que nos dice lo siguiente. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces yo hoy nos preguntaríamos todos, mis hermanos, ¿dónde está nuestra seguridad? ¿En lo material o en Hashem? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Esa es la pregunta que cada uno debemos contestarnos internamente. Lo material es pasajero, pero Él es eterno. Entonces nuestra confianza y nuestra seguridad debe estar siempre depositada en Hashem. Y eso es lo que nos llama el Señor hoy. A que depositemos nuestra confianza, nuestro amor y que creamos en Él día a día. Porque sabemos que en Él tendremos vida eterna. Y sabemos que en Él todos nuestros problemas tendrán solución. Es mi mayor anhelo que toda nuestra seguridad siempre esté depositada en Él. Porque Él nos da la posibilidad de venir delante de Él, de reconocerlo a Él como el Dios Todopoderoso, de saber que en Él estamos bien, estamos tranquilos, estamos confiados, que nada malo nos va a pasar y que el enemigo no va a poder con nosotros, porque tenemos al Dios Todopoderoso, al Dios del ejército celestial y que pelea nuestras batallas y que siempre saldremos vencedores de cualquier situación si estamos con Él día a día. Mis hermanos, espero que este resumen de esta parashá nos haga reflexionar en muchas cosas. Nos haga reflexionar de que nuestra vida en este mundo es pasajera. De que lo material se gasta, se va, se destruye. Pero lo celestial permanece. No pongamos nuestros ojos en las riquezas de la tierra, sino en la riqueza celestial. Que nosotros cada día veamos cómo el Señor sigue haciendo su transformación en nosotros día a día. Y que nosotros siempre estemos seguros de que con Él nada malo nos puede ocurrir. Permítanme hacer una oración. Señor Padre eterno, gracias Señor. Gracias una vez más te damos, Señor, porque tú nos muestras el camino a seguir. Tú nos dices qué debemos hacer. Tú nos muestras, Señor, que estando contigo, nuestra vida está segura. Que no confiemos en las cosas del hombre, porque las cosas del hombre se pierden. Como decíamos al comienzo de este resumen,
Señor, tanto en la economía como en el poder, como en la salud y aún en la vida misma. Son cosas pasajeras. Pero contigo, Señor, sabemos que tendremos vida eterna. Sabemos que nuestra confianza está depositada en el Todopoderoso. Sabemos que nuestra seguridad está fuertemente custodiada, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, y hoy oramos, Señor, y te pido, Padre amado, por mis hermanos, por mis pastores, por aquellas personas que aún no te conocen, por nuestra familia. Señor, que cada día reconozcan que necesitan de ti. Que cada día vean, Señor, que en ti todo es posible. Y sabemos que tú harás la obra transformadora en cada uno de ellos. Sabemos que tú quieres que no se pierda ninguno, Señor. Pero nosotros debemos cada día, Padre amado, sembrar tu semilla. Y sabemos que tú harás la obra. Hoy te pido por todos mis hermanos. Hoy te pido, Señor, tu bendición para ellos. Porque solo tú puedes bendecirlos, Señor. Hoy te pido, Padre, que los cuides, que los protejas, que los lleves de tu mano, que cualquier situación por la que estén pasando, ellos reconozcan que tú tienes la solución y que tú lo harás, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Te pido, Señor, por sus vidas, por sus familias, por sus hijos, por sus nietos, que esa cobertura de amor, Señor, esté siempre sobre ellos, que tú los cubras bajo tus alas, Señor. Y como dice esa hermosa alabanza, hemos regresado al redil y tú nos dijiste que no nos preocupáramos por nuestro pasado, que si nuestro pecado era rojo, tú le harías blanco como la nieve. Y nos dijiste que pensáramos en el futuro, no en el pasado, en ese futuro que tendremos contigo, en ese futuro hermoso, Señor, que tendremos contigo en esa Jerusalén celestial, donde seremos justificados, Señor, donde estaremos siempre en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, te doy por la vida de mis hermanos, de todos ellos, de sus familias, de sus hijos, de sus nietos. Y te pido, Señor, que tu presencia nunca esté fuera de ellos, sino que siempre tu presencia esté con ellos. Sea para ti la honra, gloria, poder, alabanza, adoración, porque solo tú eres merecedor, Señor. Gracias, Padre. Gracias una vez más por permitirme ser el instrumento que has utilizado para llevar tu palabra. Gracias por utilizar a tu siervo, Señor, porque no fueron mis palabras, fueron las tuyas, Señor, las que llegaron al corazón de mis hermanos. Y que esta palabra penetre como espada de dos filos, Señor, hasta los tuétanos, y que se quede en nosotros y que la llevemos a la práctica. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nosotros. En el glorioso, poderoso y grandioso nombre, nombre sobre todo nombre, nombre cuando un día toda rodilla se doblará y toda boca confesará que tú eres el Señor. Yehoshua HaMashiach, te hemos orado. Amén. Permítanme, mis hermanos, hacer la oración sacerdotal. Que Adonai les bendiga y les guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros y nos dé su shalom. Que sea Él completando lo que nos hace falta. El espíritu de la santidad de nuestro Mesías, Yehoshua HaMashiach, more siempre dentro de nosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Feliz término de Shabbat y feliz y bendecida semana. Shavuot Tov.